Pero nunca, yo quiero que me muestre una predicación mía. Yo voy a llegar a 1000 predicaciones. Quiero que me muestre una predicación mía donde alguna vez he dicho, la iglesia está en apostasía, o la iglesia se unió con Roma, o la iglesia en Babilonia. Muéstreme un video o una frase y yo me retracto y pido perdón en público. Nunca me van a ver que yo diga eso en la iglesia. Nunca en un sermón vayan a escuchar que yo haya dicho semejante disparate o herejía de que la iglesia tenga apostasía o se unió con Roma. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Isaías 56, 10-12. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora la Biblia dice en Ezequiel capítulo 3, empezando con el versículo 17, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por, que dice la siguiente palabra, atalaya a la casa de Israel. Oirás pues mi palabra, ¿dónde? De mi boca, y los amonestarás de mi parte. Así que la Biblia dice que los ministros de Dios, el pueblo de Dios, de acuerdo con la Biblia, deben ser atalayas. Ustedes saben, hermanos, que el trabajo de un atalaya no es entretener al pueblo. Es asombroso que el diablo ha hecho algo a nuestra iglesia y las otras iglesias del mundo. Lo ha hecho parecer que el trabajo del ministro es entretener a los miembros de la iglesia. Y si ese ministro no entretiene, entonces ellos no quieren una iglesia, quieren otra cosa. Ellos piensan que un concierto o un entretenimiento, algo que les haga sentir bien cuando ellos salgan, eso es todo. Pero no es lo que la Biblia enseña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas? Bienvenidos a este tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros, una profecía cumplida en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mis apreciados amigos, quisiera que podamos meditar en la palabra de Dios y podamos hacer una oración. Quisiera que leamos en Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo has llegado, ciudad fiel, a ser lo mismo que una prostituta? Antes
Toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Vamos a orar, apreciados amigos, y pedirle a Dios que nos dé su dirección. Amoroso y tierno Padre Celestial, acompáñanos, dirígenos, instrúyenos. Que tu gracia y amor esté con cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos e hijas siempre. Amén. Mis apreciados amigos, amigas, quisiera animarles a ustedes en sus hogares, con sus familias, en sus iglesias, a leer la Biblia. Tener por costumbre leer la Biblia diariamente y también orar todos los días, como Daniel en la mañana, en mediodía, en la noche, y como el salmista David 7 veces al día. Leer los testimonios. Tenemos que leer los testimonios, orar, leer, estudiar estos libros. Mis apreciados hermanos, va a ser de mucha importancia hoy, donde el mundo y las iglesias están llenas de engaño. Si leemos con el espíritu debido, Dios nos va a dirigir. Mis apreciados amigos, vamos a estudiar entonces una profecía cumplida en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como leímos el verso de introducción, cómo Jerusalén, cómo esta ciudad fiel llegó a ser una prostituta, cómo antes su gente actuaba con justicia y vivía rectamente y se llenó de asesinos. Mis apreciados amigos, esto es una amonestación para la iglesia de estos días. El cumplimiento de esta profecía lo vamos a ver en la Iglesia Adventista el Séptimo Día, la unión de la Iglesia Adventista con el catolicismo. Como vemos en pantalla, mis apreciados amigos, acá dice en este evento que va a haber el 12 de octubre de este año, de este mes, a las 15 horas o a las 3 de la tarde, en la Universidad de Loma Linda, que tiene mucha relevancia en la obra adventista. El adventismo y el catolicismo, dice, en un mundo cambiante. Pueden aprender unos de otros, dicen ellos. Es triste, mis apreciados hermanos, pero muchos se sorprenden y piensan que esto es nuevo. Y vamos a ver en este estudio que esta unión ha venido desde hace muchos, pero muchos años atrás. En Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Mis apreciados hermanos, lo que fue antes, lo que sucedió antes con la iglesia, sea judía, cristiana, sea cual fuera la iglesia, es lo mismo que va a pasar con la iglesia en estos días. Y nada hay nuevo bajo el sol. En Isaías 58:1 nos menciona el Señor de que tenemos que clamar a voz en cuello. No te detengas, dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es nuestro deber amonestar para que los fieles, para que aquellos que quieren salvarse, para aquellos que buscan la verdad, puedan escuchar la palabra de Dios y puedan tomar decisiones. La sierva del Señor en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 443, párrafo 3, dice: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. ¿No tenemos nada que temer en lo futuro?
excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Mis apreciados amigos, tenemos que conocer la historia, tenemos que comprenderla, tenemos que estudiarla. Entonces vamos a estar bien informados. Como dice el apóstol, todo esto fue escrito para nosotros, como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que nuestros padres y que nuestros antepasados en la iglesia cometieron. Es muy importante, mis apreciados amigos, entonces que nos demos cuenta que la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Católica aparecen en esta página oficial del Consejo Mundial de Iglesias como formando parte de la familia de iglesias en esta Organización Mundial de Iglesias o en el Consejo Mundial de Iglesias o en el ecumenismo. Es muy importante comprender eso. Aunque acá nos dice, la misma página nos dice del Consejo Mundial de Iglesias, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, muchos pastores adventistas, esto es lo que ellos sacan. Dicen, sí, ve aquí que dice que no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, nosotros vamos para evangelizar, vamos para enseñar, pero vemos claramente, como dijo nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. Estamos viendo quién se está convirtiendo a quién. Si las iglesias evangélicas y católicas y todas las iglesias se están convirtiendo al adventismo, o el adventismo se está convirtiendo en similitud, o están tomando el ejemplo de estas iglesias, tanto católica y protestantes. Lógicamente, la iglesia adventista se está convirtiendo en una iglesia más liviana, como las iglesias protestantes y las iglesias católicas, e incluso en algunos sentidos hasta peores. Vemos entonces, mis apreciados amigos, que el Señor en su palabra nos dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías claramente lo menciona. Nosotros como conocedores de la verdad tenemos que predicar el evangelio y que otros se conviertan a la verdad y nosotros no al error. Vemos entonces también acá en esta página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos dice, en términos generales, puede decirse que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no rechaza por completo el movimiento ecuménico ni su principal manifestación organizativa, el Concilio Mundial de Iglesias. Entonces vemos acá en esta página que claramente menciona, ¿no? Y dice que no rechaza por completo el movimiento ecuménico ni su principal manifestación organizativa, el Concilio Mundial de Iglesias. Vemos que claramente esta página oficial adventista lo dice claramente, porque pues sabemos que ellos forman parte del Concilio Mundial de Iglesias. La Iglesia Católica también aquí no rechaza, y ellos dicen, la Iglesia Católica no forma parte del Consejo Mundial de Iglesias, pero participa como observadora y colabora a varios niveles desde 1965. Entonces ellos también dicen que no forman parte, pero es la principal, es como la cabeza del Concilio Mundial de Iglesias, hermanos, y que no forme parte es imposible. Entonces vemos que cuando algunos dicen que no forman parte, es porque la mayoría de sus miembros o una buena parte de sus miembros no les parece el Concilio Mundial de Iglesias, y ellos, para evitar problemas, entonces mejor mienten y dicen que no forman parte del Concilio Mundial de Iglesias. Pero se ve en los planes que se está haciendo, en los planes del ecumenismo que se está realizando en la actualidad, cómo la Iglesia Católica está implementando estos planes en su iglesia, cómo muchas iglesias protestantes están poniendo estos planes en sus iglesias, y cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día está también adoptando estos planes. Se ve de que forman parte del Concilio Mundial de Iglesias, porque están llevando un mismo plan. Acá nos dice en esta página oficial, la Iglesia Adventista
y los movimientos ecuménicos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica reconoce a otros cristianos como miembros genuinos del cuerpo de Cristo. Entonces reconocen a todos los cristianos, entre comillas, porque no el que tiene nombre de cristiano es cristiano, por ende. Entonces vamos a ver eso más adelante. Pero vemos que aceptan a todos los de todas iglesias como miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿de dónde viene esto? Viene de acá. Dice: todas las religiones son un camino para llegar a Dios, dijo el Papa Francisco. Bueno, el Papa de los católicos. Francisco lo mencionó así. Entonces, vemos que también este hombre llega a ser líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque está adoptando los planes y los dichos que él dice. Es lamentable, mis apreciados hermanos, pero hay que abrir los ojos, hay que despertar. Entonces vemos una evidencia más de la unión del catolicismo y la Iglesia Adventista. Vemos aquí en esta imagen, mis apreciados hermanos, que los profesores del Seminario Teológico Adventista Interamericano y las universidades teológicas de la Iglesia Adventista, los pastores, son controlados, son investigados y son controlados por jesuitas de la Iglesia Católica. Si vemos aquí en esta imagen donde están los sacerdotes y teólogos católicos, que les imparte seminarios, instrucciones en cuanto al ecumenismo, y estos maestros y estos también pastores también trabajan de acuerdo al ecumenismo. Por eso mayormente hoy en las iglesias adventistas se predica un evangelio acomodado, un evangelio cómodo: vístete como quieras, come lo que quieras y haz lo que quieras. Total, lo que el Señor quiere es el corazón. Y están equivocados. Vemos, aquí están, ¿no?, algunas imágenes. Ustedes pueden investigar. Les animo a que hagan su propia investigación. Muchas de las iglesias adventistas son dominadas, la mayoría son dominadas por el ecumenismo. La conferencia general en sí es dominada por el ecumenismo. Sacerdotes católicos han llegado a algunas iglesias adventistas, sea infiltrado o sea abiertamente, para predicar, y muchos de los pastores están acomodados a ese tipo de sistema, y también miembros, lamentablemente. Vemos aquí, mis apreciados amigos, en la sesión de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, la bandera del Vaticano. Y esto no es novedad, pues ya hace desde mucho tiempo esto es una realidad. La Iglesia Adventista entonces está unida al Vaticano, y ahí está la bandera del Vaticano. El logo jesuita de la Iglesia Adventista lo vemos claramente aquí, que es sacado del Instituto de Filosofía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mis apreciados amigos, vemos claramente entonces que este logo con esta cruz, estas llamas, que es un símbolo pagano, y la supuesta Biblia viene del catolicismo. Acá vemos, pueden ustedes entrar en la página, por favor, si alguno quiere los links o los enlaces, yo se los puedo mandar, incluso en el comentario se los puedo mandar. Acá tenemos el logo adventista antiguo, los tres ángeles con las trompetas, el mundo, la Biblia, logo sencillo, pero que representaba lo que la Iglesia Adventista hacía: predicar el triple mensaje angélico al mundo y sustentada con la palabra de Dios. Pero vemos que esto se ha perdido. Lamentablemente hoy las iglesias adventistas predican un evangelio acomodado para ganar más y más personas, y no para ganarlas a Cristo, no para ganarlas para Cristo, sino para ganarlas para la corporación o para la iglesia. Entonces aquí el logo en la cruz, este es el logo oficial, el logo en la cruz. Vemos, la sierva del Señor dice: los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz,
Por todas partes se la honra y exalta exteriormente, pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Conflicto de los siglos, la página 556. Entonces, los papistas son los que ponen sus logos sobre sus iglesias, altares, vestiduras, y no los fieles. Vemos que llevan la cruz, pero no la llevan en realidad, sino que la llevan solamente exteriormente. No viven de acuerdo a la voluntad de Cristo. En realidad, ponen la cruz en las iglesias, vestiduras, logos, altares, pero no llevan la cruz en sus vidas. Hay que llevar la cruz simbólicamente en nuestras vidas, la senda de abnegación que Cristo nos pidió. No llevar un evangelio conforme a nuestra forma de pensar o vivir. Vemos entonces la iglesia adventista del séptimo día está siendo contaminada grandemente por la música mundana, la música pseudo cristiana que está entrando en la iglesia. Las ceremonias o ritos de bautismo se está haciendo superficialmente, de una forma superficial, de una forma con poca relevancia e importancia espiritual. Vemos aquí los conciertos y las participaciones juveniles cada vez más similares al mundo. Muchas iglesias evangélicas son más conservadoras que la iglesia adventista. Vemos qué terrible la música, incluso el rock cristiano y músicas sumamente detestables en el mundo son introducidas en la iglesia adventista. Por ejemplo, la iglesia amigable está destruyendo a la juventud, destruyendo a la hermandad adventista. Y los líderes pues no hacen caso omiso, no les importa la espiritualidad. Se ha vuelto como el mundo, lamentablemente. Es triste. Pero la sierva del Señor dijo claramente que estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir juntamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Y vemos que esta es una profecía. La sierva del Señor lo menciona y vemos que es una realidad. Se cumple realmente en la iglesia adventista. Se ha vuelto como una iglesia más. Aquí tenemos entonces en imagen a los guías mayores o también a los conquistadores. Es una réplica o es una copia de los Boy Scouts. Y muchos dicen que es una forma de ganar a la juventud para Cristo, para la iglesia. Sería más que todo para la corporación o para la iglesia adventista del séptimo día apostatada. Pues a los jóvenes algunas pocas cosas pueden aprender de bueno, pero de lo malo mucho, ¿no? Entonces son adoctrinados, son instruidos, educados como que si fueran militares, y muchos dicen que es para la persecución. Claro que sí, es para perseguir a los fieles, así como los Boy Scouts igualmente. Entonces, es triste, mis apreciados amigos y amigas, la mundanalidad que ha entrado lamentablemente en la iglesia adventista. Se usan los púlpitos para tradiciones y costumbres humanas, en vez de enaltecer a Cristo, enaltecen la cultura, las cosas del mundo. Los héroes a los cuales anima a buscar o en los cuales se inspira ya no son los bíblicos, sino son ahora muchas veces héroes mundanales. Es triste y lamentable esta situación. Acá vemos una noticia. La educación para los niños es lamentable, ¿no? Aquí vemos en esta noticia bailando en un colegio o en una escuela adventista. Y esa es la educación que promueven, lamentablemente. Y a eso le llaman educar para la eternidad. Imagínense. Y en ADRA, ADRA participó en cumbre canadiense para apoyar el acceso para el aborto seguro. Es lamentable, es triste, ¿no? Vemos también entonces los púlpitos
como mencionábamos, se usan los púlpitos y la iglesia para cosas mundanales, para costumbres de hombres, para ganar a hombres inconversos, porque los mismos líderes lamentablemente son personas inconversas que no aceptan muchos pasajes de la Biblia y no aceptan los testimonios, sino que dicen, es un consejo nada más. Es lamentable esta situación, como menciona la palabra de Dios en Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces, mis amigos, es triste que desde los líderes comienza la apostasía, y desde los líderes entonces andan mal. Es lamentable. Vemos aquí este líder de jóvenes adventistas, bueno, fue líder porque ya renunció. Vemos que sus prédicas totalmente evangélicas, protestantes, nada que ver con el cristianismo puro y el adventismo puro que debería ser. Echándose agua, haciendo un show, haciendo un teatro. Es lamentable, ¿no? En Oseas 4:6, por eso la palabra de Dios nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Apreciados amigos, vemos entonces cómo los líderes adventistas se han corrompido, cómo estos actúan como si no tuvieran conocimiento, aunque lo tienen, pero no son guiados lamentablemente por el Espíritu Santo. Entonces, por cuanto desechó el conocimiento del Altísimo, Dios los desecha del sacerdocio, y Dios lo desecha y también desecha a sus hijos. Vemos aquí, mire, tenemos aquí el ejemplo de algunas pastoras ordenadas, que es totalmente en contra de la Biblia, pues la ordenación para pastores y ancianos es para hombres, pues así lo menciona. Primera de Timoteo 2, los últimos versos nos menciona que el ministerio que Dios le ha dado a la mujer es el ministerio de educar a sus hijos, salvarlos, educarlos para que se salven. Ese es el ministerio que Dios les ha dado. Entonces, pero no el ministerio pastoral de la iglesia. Y aquí vemos a estas pastoras vestidas como mundanas. Por ejemplo, acá tenemos a esta pastora pintada, maquillada, con pantalones y tenis. Vemos a la otra con un gran arete y totalmente mundanas, liderando la iglesia, lamentablemente. Cualquiera diría, no han leído la Biblia o los testimonios en los cuales menciona el uso debido de la ropa que deberían llevar más como líderes, y es lamentable, ¿no? Entonces, vemos acá todo esto, como el bautismo de los niños, toman el bautismo como algo liviano. Y por ejemplo, acá tenemos la noticia: 130,000 personas fueron bautizadas en la división africana en un lapso del 6 al 20 de julio de este año. La mayoría de estos han sido bautizados sin recibir preparación, sin recibir instrucción, sin recibir algún tipo de estudio bíblico. Llegaron y fueron bautizados. Y ese es el modo en que bautizan. Entonces, el objetivo es realizar bautismos en masa, y esto los hace pensar que están en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando los que entran, el 99.9% son personas inconversas que no han comprendido la historia, la doctrina, y todo concerniente a la iglesia adventista. Lo hacen por emoción, por impulso, y los líderes saben esto, y aún sabiendo lo hacen, la mayoría, ¿no? Es lamentable que muchas iglesias católicas, iglesias evangélicas son más conservadoras, educan más para el bautismo y todo esto que la iglesia adventista hoy en día, lamentablemente. Los líderes andan mal y por eso el pueblo anda peor. Lo vemos en Oseas 4:9. Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. Mis apreciados hermanos, no tenemos que poner nuestra mirada en hombres
y en mujeres, sino tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, estudiar la verdad, investigar las cosas, porque si no nos vamos a volver ciegos. En San Mateo 15, 13 al 14 nos menciona Jesús: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Como mencionó nuestro maestro, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, y ni entienden. Entonces no caigamos en esta situación de ceguera espiritual, mis apreciados amigos y hermanos. La sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice: vi que las iglesias nominales y los adventistas nominales, como Judas, han de traicionarnos y acudirán a los católicos para obtener su influencia contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo casi desconocido, de los cuales los católicos tendrán poco conocimiento. Mas las iglesias y los adventistas nominales, que conocen nuestra fe y costumbres, trajeron a los santos a los católicos, denunciándolos como despreciadores de las instituciones del pueblo. Esto es el argumento: que los santos guardan el sábado y desprecian el domingo. Hay algunos factores muy importantes que mencionar aquí. El primero, que en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los líderes adventistas del séptimo día, la organización en general, rechazaron a aquellos que decidieron no formar parte de la guerra, quebrantando el sexto mandamiento, y no participar en guerra o en las guerras en el sábado, principalmente en Alemania y en Europa. Y así los desecharon y los expulsaron, y muchos pastores y miembros y líderes entregaban estos al gobierno para que fueran aprisionados, encarcelados. Y es lamentable que el hermano estuvo contra su hermano, el padre contra el hijo contra el padre, y esta profecía se cumplió y se va a cumplir nuevamente. Muchos malinterpretan y dicen que los adventistas nominales solo se aplica a aquellos que observaban el domingo en lugar del sábado, o aquellos que eran adventistas del primer día. Pero vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. En primer lugar, adventistas nominales, los que rechazan la verdad presente, los que rechazan la reforma pro salud, los que rechazan la indumentaria, los que rechazan, no viven el sábado de acuerdo a la voluntad de Dios, no guardan el sábado de acuerdo a la voluntad de Dios. También a aquellos hermanos que no se están preparando fiel y sinceramente para la segunda venida de Cristo, aquellos que no denuncian a Babilonia y su pecado, la contaminación, las falsas doctrinas. Entonces, ahora, en segundo lugar, también los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas. En remotas publicaciones de nuestros antecesores se los menciona también como adventistas del primer día. En último lugar, adventistas del primer día. En primer lugar, los que rechazan la verdad presente. Toda organización e individuo que rechaza la verdad presente es un adventista nominal, de nombre nada más. En Apocalipsis 3:1, el Señor Jesús dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Que tener el nombre de adventistas, cristianos o reformadores o reformistas, tener solamente el nombre es en vano. No sirve de nada de que su nombre esté en la iglesia, de que se llame adventista, de que se llame cristiano, de que se llame reformista, si solo tenemos el nombre, pero no vivimos de acuerdo a la verdad presente. De nada vale. Así también en Apocalipsis 3:9 nos dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mis apreciados hermanos, muchos son enviados a la iglesia o vienen a la iglesia inconversos, dirigidos por Satanás, que dicen ser judíos, dicen ser adventistas, dicen ser cristianos, dicen ser reformadores, pero no lo son, mienten. De nada vale que tengamos el nombre de adventistas si no vivimos de acuerdo a la verdad presente. Vemos cómo entonces la iglesia adventista, lamentablemente, mis apreciados amigos, apoya el matrimonio gay, homosexual y el movimiento LGTBI. Vemos cómo la Universidad
principal en Andrews, Universidad Andrews. Esta universidad vemos cómo apoya este movimiento. También vemos en los Países Bajos cómo apoyan esto. La iglesia en los Países Bajos se compromete a ser un lugar seguro para las personas LGBTI. Entonces, aquí menciona, la Asociación de la Unión de los Países Bajos ha aconsejado a todas las iglesias de los Países Bajos que se comprometan plenamente a garantizar que las personas LGBTI se sientan seguras en la iglesia. Además, el liderazgo del NUC dice que desaconsejaría enérgicamente cualquier paso para revocar la membresía de las personas LGBTI, dado el ambiente inseguro que esto crearía en las iglesias. Entonces, eso quiere decir que cualquier persona, sea gay, homosexual, bisexual, transexual, la iglesia apoya de que siga siendo miembro. Es lamentable, ¿no? Pero es una triste realidad. Universidad Adventista crea grupo de apoyo para alumnos LGBT. Vemos escuela sabática para homosexuales en la iglesia adventista, como esto lamentablemente se ha ido evidenciando más y más. Veamos aquí, la Conferencia Regional de la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día se une a la celebración del mes del orgullo gay, mostrando su apoyo a la comunidad. En un supuesto gesto de la llamada inclusión, han pintado el logo de los 3 ángeles en Apocalipsis 14 con los colores representativos de la bandera LGBTIQ+, en su portal web oficial. Es lamentablemente que, como dice la palabra del Señor, no saben distinguir entre blanco y negro, entre puro e inmundo, entre lo limpio y lo sucio, entre lo dulce y lo amargo. No, toman más bien todo lo contrario, lo negro por blanco, la luz por tinieblas, las tinieblas por luz, lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Es lamentable la situación, mis apreciados hermanos, y tenemos que abrir nuestros ojos. Pero ¿de dónde viene esto? Veamos. El Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales. Y nosotros hemos visto en las noticias cómo el Papa sale y apoyando al matrimonio gay, homosexual, y apoyando a todo este movimiento. Y vemos que esto viene del ecumenismo y viene de la Iglesia Católica, y la Iglesia Adventista lo está adoptando. La pregunta es, ¿usted apoya esto? ¿Estaría en una organización donde apoyan esto? Déjenos en los comentarios, por favor, su criterio con respecto a esto. Miremos lo que dice la inspiración. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, la profetisa, la hermana Elena G. de White, profetizó de que la iglesia adventista del séptimo día iba a rechazar la luz que Dios le dio, con grandes privilegios, con grandes señales que Dios le mostró con misericordia, pero iban a ser lamentablemente peores que Sodoma y Gomorra. Por eso la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. La hermana Elena G. de White, en un sueño, ella vio de cómo la iglesia adventista era infiltrada por jesuitas católicos. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 502, el párrafo 1 y el párrafo 2. Y quisiéramos leer para que usted pueda también leer con nosotros y pueda meditar en esto. Esa noche que estaba en Batley Green, miren ustedes dónde estaba la hermana, en Batley Green, el centro de la obra en ese entonces. Y miraba por el cristal del lado de la puerta, observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados.
Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la casa para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió, la compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo: si me dijeran qué he hecho o qué he dicho o qué he hecho. Lloré y lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y decir: si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Mis apreciados amigos, entonces vemos aquí de cómo primero parecía que venían de 2 en 2 y eran conocidos. Luego se transforma en una procesión de católicos. En esa compañía habían personas que ella conocía de la iglesia, y vemos que ni siquiera con estos podía hablar porque no les tenía confianza. Bueno, mediten en estos párrafos y está claro, ¿no?, de que a qué se refiere la sierva del Señor. Una clara infiltración y también confiscación, y también de que se apropian, o la Iglesia Católica se apropia de la obra y de la iglesia. Es interesante, y quiero mencionar una vez más, que ella sueña esto en Battle Creek, que era el centro de la obra en ese entonces. Mis apreciados hermanos, amigos, a pesar de todo esto que hemos visto, muchos dicen, como los católicos y como los paganos: sea como sea, esta es la iglesia de Dios. Los católicos dicen: sea como sea, esta es la iglesia de Dios, este es el pueblo de Dios. Los evangélicos también dicen: sea como sea, esta es la iglesia de Dios. Y los adventistas han caído en la misma situación: sea como sea, este es el pueblo de Dios. Pero no han entendido muchos adventistas que Dios les dio 120 años a los antediluvianos, y 7 días antes que se cerrara la puerta del arca se les había acabado la gracia. 120 años de gracia. Mis apreciados amigos, vemos también cómo después de esto, Dios, de todos los hijos de Noé, Dios elige a Sem y a sus descendientes, pero incluso los descendientes de Sem se habían mezclado con los impíos, con los demás, y se habían corrompido y se juntaron a crear la Torre de Babel. Y vemos cómo entonces se corrompieron, y Dios, de los descendientes de Sem, llamó a Abraham. Y vemos cómo de los descendientes de Abraham, Dios llama a Jacob, a su nieto Jacob. Entonces vemos cómo Dios elige a Jacob y a las 12 tribus, bueno, a las 14 tribus. Vemos que los elige Dios como su pueblo, pero vemos que estas tribus, 10 cayeron en apostasía en el 930 a.C., que fue el reino del norte. Y vemos que 2 tribus se mantenían fieles,
por un tiempo, aunque siempre la Biblia incluso misma dice que Judá llegó a ser peor que Samaria y peor que Sodoma y peor que Gomorra. Es terrible que después se pervirtieron, y vemos que de Judá o de los judíos, cuando Cristo vino, pues Cristo vino y nació como judío. Cristo nace en Belén, en la ciudad de David. Vemos, mis apreciados hermanos, que entre los judíos Dios elige a apóstoles. Y vemos, mis apreciados hermanos, que así como 120 años le había dado a los antediluvianos, así también le dio a los judíos 490 años, 70 semanas proféticas, 490 días proféticos, como lo vemos en Daniel 9. Entonces, es claro, mis apreciados hermanos, que Dios a todo pueblo y a todo individuo le da un tiempo para cambiar, un tiempo para arrepentirse. Pero sin embargo, como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Los judíos mataron a Jesús, persiguieron a los fieles, a los cristianos fieles, mató a Esteban, y vemos cómo entonces claramente se ve que Jesús desecha a los judíos porque les dice: vuestra casa es dejada desierta. ¿Desierta de qué? Desierta del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no los dirigía, y hoy lo vemos claramente, ¿no?, con la guerra actual. Vemos también, mis apreciados hermanos, que entonces el Espíritu Santo en el Pentecostés fue derramado. Habían habían miles y miles que habían escuchado a Jesús. A pesar de que muchos y miles habían escuchado a Jesús, solo 120 almas, hermanos, recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Los judíos, cuando mataron a Esteban, entonces perdieron la oportunidad. Después de matar a Cristo y matar a Esteban, perdieron la oportunidad y se había terminado los 490 años y comenzó la predicación a los gentiles. Pero estos cristianos que eran fieles a un principio, que tenían el primer amor, lamentablemente, siglos después, con la conversión de Constantino el Grande o Constantino el Primero en el 312, aparentemente con una visión que lo más probable es que sea una visión de parte del enemigo y no de parte de Dios, se convierte supuestamente en el cristianismo a establecer costumbres romanas y tradiciones romanas, y se forma la Iglesia Católica Apostólica Romana. Católica porque traía costumbres universales de idolatría, romanas porque traía costumbres romanas, y apostólica porque dicen estar cimentados en la simiente o tener la descendencia de los apóstoles, pero de nada vale todo esto si están en apostasía. Vemos, mis apreciados hermanos, que así también al cristianismo original o a esta organización Dios les dio un tiempo de gracia, y cuando llegó la Reforma Protestante, los protestantes como Martín Lutero, Juan Hus, Wesley, Melanchthon y muchos otros más que realzaron desde un principio, incluso Pedro Baldo, del cual salieron los valdenses, estos no querían, muchos de estos, la mayoría de estos no querían salir de la Iglesia Católica, sino querían que se hiciera la reforma dentro de la Iglesia Católica. Así como los judíos en los días de Cristo, los apóstoles, querían que se hiciera la reforma en la Iglesia judía. Pero estos rechazaron a Jesús, crucificaron a Jesús y mataron a sus discípulos, a sus profetas. Vemos entonces cómo se cumple nuevamente, entonces, así como Jesús y los apóstoles y los discípulos de Cristo fueron desechados, así también Martín Lutero y todos aquellos que eran fieles fueron desechados, fueron sacados, desfraternizados, excomulgados de la Iglesia Católica. Y surge entonces la Reforma Protestante, en sus inicios una iglesia fiel, una iglesia pura, pero no con todo el conocimiento, tenían que ir aprendiendo más. Cuando les vino la luz en 1833, comenzando con el primer mensaje angélico, después con el segundo mensaje angélico
que comenzó de verano a otoño de 1844, la invitación a salir de Babilonia, a salir de esas iglesias caídas como la iglesia católica y las iglesias protestantes. Mis apreciados hermanos, entonces en el segundo mensaje angélico, como lo vemos en Apocalipsis 14, la invitación era salir, y en el primer mensaje angélico era: la hora de su juicio ha llegado. Pues sabemos que el juicio investigador comenzó en 1844, el 22 de octubre, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, es interesante, mis apreciados hermanos, que la mayoría de protestantes no salieron de sus iglesias, sino que 50,000 almas en los Estados Unidos aceptaron el adventismo, pero nominalmente. Cuando pasó el gran chasco, solo 11 fueron conservados fieles después del gran chasco. Entonces, la iglesia siempre ha sido minoría, por eso Cristo nos dice: no temáis, manada pequeña. Entonces, pasó con los antediluvianos, Dios los desechó. Pasó con los descendientes de Sem, pasó con Israel, con la nación de Israel, primero las 10 tribus, después los judíos. Dios los desechó. Dios desechó a la primera organización cristiana que fue fundada por Cristo. Bueno, la iglesia siempre es la misma, pero Dios saca de su iglesia o de la organización, saca a los fieles. Eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, vemos que Dios desechó también a los protestantes y surgió el movimiento adventista. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que sea como sea la iglesia adventista, Dios no los va a desechar? No hay argumento para eso. Entonces, tenemos, hermanos, que aprender lo que dice la palabra de Dios. San Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él, Cristo dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la iglesia no prevalecerá el infierno o las puertas del Hades. Entonces es muy importante comprender esto. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hay condiciones que cumplir para que seamos el pueblo de Dios. Tenemos que enseñar a la gente que guarde todas estas cosas, o sea, a los miembros de la iglesia. Y si vamos a bautizar a alguien, primero tiene que ser discípulo, tiene que ser adoctrinado, enseñado, tanto en la teoría o en la doctrina como en la práctica del evangelio. Es muy importante esto. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quiénes han constituido la iglesia de Dios en la tierra? Las almas fieles. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Entonces, la iglesia fiel predica el evangelio por palabra y también por testimonio. Predica el evangelio los fieles por palabra y por testimonio. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. No dice contra la organización, no dice contra la corporación, no, sino contra su pueblo, contra la iglesia de Dios, contra los fieles. Entonces, es interesante comprender esto, mis apreciados hermanos. Entonces, la condición para ser pueblo de Dios
está en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si guardamos su pacto, si guardamos su ley, si guardamos los mandamientos, si escuchamos su voz, si somos obedientes, entonces seremos especial tesoro. Fácil es decir, nosotros somos el pueblo de Dios y viviendo en desorden, viviendo en desobediencia. No, no puede ser, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Toda la verdad está almacenada en la iglesia y debemos vivir la verdad por palabra y en hechos. Entonces, también la palabra del Señor nos dice que si nosotros dejamos a Dios, Él nos dejará. Pero si volvemos, Él se volverá a nosotros. Entonces, es muy interesante, mis apreciados hermanos, comprender y entender esto. Ahora, muchos dicen entonces, no, la iglesia adventista sí es el pueblo de Dios. Y a pesar de todo lo que hemos estado viendo, muchos dicen es el pueblo de Dios, sin importar todo lo que está pasando. Y dicen, no, la reforma tiene que hacerse dentro de la iglesia. Estábamos hablando y quiero pedirle a un hermano adventista que nos diga, no con ejército ni con fuerza, sino así voluntariamente, ¿qué reforma se hizo en una iglesia apóstata que no tenía ya el Espíritu de Dios, que Dios no estaba en su medio? ¿Qué reforma se hizo en una iglesia así? Que no fuera por la fuerza, ninguna. Más bien, Dios tuvo que sacar a los fieles de esas organizaciones para formar y para seguir con su iglesia, para organizarlos y seguir predicando la verdad pura, sin mancha de error, sin falsas doctrinas. Entonces, Testimonios Selectos, tomo 5, la página 26, párrafo 2, dice la sierva del Señor: por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y conocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan de reformarse y empeoran de día en día. Mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas. Como reformadores deben andar en la luz. ¿Sí? Entonces, no como libertinos, con el libertinaje del mundo, ni como conservadores solo conservándonos en lo que aprendimos de nuestros padres, sino tenemos que ser reformadores. Tenemos que ir reformando nuestras vidas conforme a la luz que progresivamente Dios nos ha venido dando. Entonces, no tratan de reformarse y empeoran de día en día. ¿Qué iglesia o qué grupo de personas mejoraría si Dios ya no los dirige, si Dios no está en su medio, si el Espíritu Santo ya no está entre ellos? Ninguno, lamentablemente. La sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes, la página 199, nos dice: así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Está claro, ¿no? Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Entonces, los reformadores, hermanos, nunca en toda la historia han querido salirse de la iglesia, pero los dirigentes no toleran la luz y desechan a los reformadores, y estos se ven obligados a buscar otra clase que anhele conocer la verdad. En estos días, en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Muchos quieren aceptar la verdad si se les dice tiernamente, amablemente, pero no, tenemos que estar dispuestos a escuchar la verdad y a obedecerla en cualquier forma que se nos presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman.
como reformadores, ¿qué estamos obligados a hacer de parte de Dios? Apartarnos de las iglesias que amamos para proclamar la clara enseñanza de la verdad. Pero muchos hermanos adventistas me dirán, yo puedo hacer la reforma dentro de la iglesia, puedo vivir y predicar. No es cierto. Si usted comienza a vivir, los hermanos lo van a rechazar. Y si usted comienza a predicar la luz de la verdad, peor aún, lo va a rechazar y lo va a expulsar. Intente y verá, porque yo ya he pasado por eso. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Entonces, mis apreciados hermanos, en una iglesia que está en apostasía, en una iglesia que no reina Dios, estamos obligados de parte de Dios a salir de en medio de ellos para que no seamos partícipes de sus pecados ni recibamos sus plagas. Entonces, mis apreciados amigos, la invitación de parte de Dios es salir de todas esas iglesias que están en apostasía, la iglesia católica, las iglesias protestantes, del islamismo, de todas esas. Hay más de 4,000 religiones. Tenemos que salir de ellas y formar parte del pueblo de Dios. Salir incluso de la iglesia adventista del séptimo día y formar parte del pueblo de Dios. Esa es la invitación. En Primeros Escritos, la página 124, el párrafo 2, en adelante nos menciona: los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y están dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada, oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. La invitación en este párrafo, la sierva del Señor, nos dice que estamos invitados a salir de escuchar error, de escuchar un evangelio acomodado, donde los pastores no prediquen la verdad, o a veces la omisión de la verdad es también mentira. Dice el siguiente párrafo: me fueron mostrados a aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Tenemos que salir de esas iglesias evangélicas, de esas iglesias adventistas apóstatas, de esas iglesias católicas, de toda organización apóstata. Tenemos que salir. Tienes que salir, hijo. Tienes que salir, oh hermano. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma. Y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Ahora entiende que es muy peligroso, apreciado amigo y amiga, el estar en lugares donde se omita la verdad, donde se enseñe el error. No reina el Espíritu de Cristo, sino Satanás y los demonios. Vi que no tenemos que despreciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparnos con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición.
para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras, mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente. Esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Mis apreciados amigos, la invitación es de parte del Señor, que salgan de esas organizaciones apóstatas que no van a cambiar, no van a mejorar, sino que empeoran de día en día, y así también la iglesia adventista. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que salir de la iglesia católica y todas aquellas iglesias que están involucradas en ella y en el ecumenismo. Tenemos que salir de esas iglesias. También en 2 Corintios 6, 17 y 18 dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis apreciados amigos, la invitación del Señor está y es clara: salir del medio de ellos, para que no recibamos sus plagas, para que no seamos contaminados con las falsas doctrinas y con el error, con el libertinaje, con todo el pecado que se comete en medio de ellos. Dios nos manda a salir del medio de ellos. Querido hermano y amigo, hermana y amiga, la invitación del Señor entonces es salir del medio de ellos. ¿Aceptarás tú esa invitación? La sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 82 y 83, dice que se oirá la voz de los fieles atalayas: salid de allí y no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los vasos del Señor. ¿Aceptarás el llamado de Dios de salir de todas esas organizaciones apóstatas unidas al ecumenismo? Todas esas, en su mayoría, que un día fueron fieles y que hoy por hoy todas dicen ser pueblo de Dios, pero que no viven ni predican la verdad. Omiten muchas veces la verdad sabiéndola y almacenan almas para la perdición. No educan estas almas. ¿Estarás tú allí, tú y tus hijos, participando del error, del vino de Babilonia? Esa es una decisión que tú y yo podríamos tomar personalmente. Quisiera en este hermoso momento terminar con una oración por ti, por mí y por todos nosotros. Que Dios nos ayude y que nos conduzca a la verdad. Que Dios nos ilumine y nos guarde. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por todo. Ayúdanos, Padre Celestial, y condúcenos a tu verdad. Condúcenos a tu iglesia, que cada hermano y hermana que están aquí, queremos pedirte que tu gracia esté con ellos. Bendíceles, ayúdales. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser parte de tu pueblo, a ser parte de los fieles, aquel pueblo, aquella iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendice a nuestros familiares y a nuestros seres queridos y ayúdanos a prepararnos a la luz que hemos recibido para el reino de los cielos. Conforme a la luz que hemos recibido, Padre Celestial, ayúdanos a vivir la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados amigos, así que la invitación es de que compartas este mensaje, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales para que cuando subamos nuevamente un tema puedas estar informado. Dios te bendiga, bendiciones y saludos.